Hoy voy a explicar sobre los óxidos. Los óxidos normalmente se puede formar de varias maneras. Por ejemplo, un metal más oxígeno puede formar un óxido base, o si no, un no metal más oxígeno puede formar el óxido ácido, o también llamado anhídrido. También se puede formar peróxidos mediante el óxido base más oxígeno, o un superóxido usando metal más el oxígeno, o si no, un óxido salino usando óxido más óxido me puede formar un óxido salino. Vamos a ver la primera opción, donde el metal más el oxígeno molecular del aire me puede formar el óxido base. Vamos a intentar hacer con un metal, por ejemplo el sodio. Por ejemplo, el sodio es un metal que más el oxígeno del aire me va a formar un óxido de sodio. En este caso necesito colocar coeficientes para ver si está igual a la ecuación. Por ejemplo, si acá le pongo un 2, tendría 2 por 2, 4 sodio. Entonces acá le tengo que colocar un 4. Entonces acá 2 por 1, 2 oxígenos. Y acá tendría que colocar un 1. Para que así 1 por 2 sea 2 oxígenos. Por lo visto tengo 4 sodios, 2 oxígenos y 2 oxígenos. Y le doy en comprobar. Y acá me indica claramente que tengo 4 sodios. Y acá 4 sodios, 2 oxígenos, 2 oxígenos, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Y si hacemos la estequiometría, nos damos cuenta que la suma total del primer miembro con el segundo miembro sale la misma cantidad, porque 92 más 32 sale 124, o si no, la suma de esto de 92 más 32 sale 124. Entonces el primer miembro con el segundo es equitativo con respecto a la masa. Entonces la masa total del primer miembro es igual a la masa total del segundo miembro. Si hacemos con otro elemento, por ejemplo litio, y le damos, por así decir, comprobar, vemos que está bien, porque acá tengo 4 litios, acá tengo 4 litios, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Y si nos damos cuenta, acá tengo 124 gramos de como primer miembro y 124 gramos en el segundo miembro. Está bien. Si usamos, por ejemplo, calcio, tenemos que ver si está bien la ecuación. Por ejemplo, 2 por 2, 4 calcio, 4 calcio, 2 por 2, 4 oxígenos. Acá tengo que colocar 2 por 2, 4. Comprobar. La suma total es 224 gramos. Acá 224 gramos. Entonces está bien la ecuación. Si vamos atrás, vamos a intentar con el no metal. Si elegimos un no metal, por ejemplo el cloro más 3, voy a colocar acá un 2. 2 por 2, 4 cloros. Acá le colocaría un 2, porque 2 por 2 es 4 cloro. Acá 2 por 3 son 6 oxígenos. Acá le coloco un 3. 3 por 2, 6 oxígenos. Si vemos aquí, el cloro más el oxígeno me va a formar un anhídrido cloroso, o también llamado óxido cloroso. Comprobar, es correcto la ecuación, está muy bien. Y también vemos que la suma total del primer miembro es 236 y la del segundo miembro también es 236 gramos. Está muy bien la ecuación. Uno puede usar otro número, pero el objetivo aquí es que quede igualado la ecuación. Si hacemos con el peróxido, el óxido base más el oxígeno forma un peróxido. Elegimos un óxido base, por ejemplo el potasio.
Yo tengo aquí un óxido de potasio más oxígeno. Eso me va a formar el peróxido de potasio. Si acá, por ejemplo, coloco 1, acá un 1, veamos si está bien la ecuación. Está correcto porque acá tengo 2 potasio, acá tengo 2 potasio, acá tengo 1 más 1 de acá, son 2 oxígenos, y acá 2 oxígenos, está bien. Y si vemos acá, la suma total salió 110, acá 110. Eso significa que la conservación de la masa se mantiene constante en cualquier ecuación. Y estaría bien la ecuación química. Si vamos con otro, por ejemplo, con el superóxido, elegimos el metal, por ejemplo el calcio, y acá por ejemplo tengo calcio más oxígeno, me va a formar un superóxido de calcio. Entonces aquí podría colocar un 1, tendría un calcio, acá un calcio, acá sería 1 por 4, 4 oxígeno, y acá colocaría un 2, 2 por 2, 4 oxígeno. Comprobar, correcto, está muy bien. Y acá vemos que el primer miembro es igual que el segundo miembro, está muy bien. La ecuación química está muy bien, porque si yo coloco otro número, por así decir un 4, sabiendo que todo está incorrecto, me va a salir incorrecto. Entonces acá sería un 2 para que quede igualado. El objetivo es colocar números que al final igualen la ecuación química. Y acá me sale que acerté 2 veces y acá fallé una vez. Atrás, si voy donde dice óxido salino, doy clic ahí. Por ejemplo, tengo que elegir un metal, por ejemplo el cromo. Entonces acá me dice que un óxido cromoso más el óxido crómico me va a formar, sí o sí me va a formar un óxido salino de cromo. Entonces se tiene que ver acá que tiene que ser el mismo metal. Por ejemplo acá si le doy en comprobar, me sale el valor que sale del primer miembro es 220 y el segundo 220. Si elijo otro metal, por ejemplo el níquel, y yo digo no, un óxido de niqueloso más el óxido niquélico, juntando los dos me va a formar un óxido salino de níquel. Entonces si doy en comprobar, veo que el primer miembro es igual que el segundo miembro. Gracias por su atención.